Muy buenas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué me traes aquí en la mano? Pues mira lo que te traigo hoy. Un examen. Espero que lo apruebes. Supongo que al menos puedes leerlo, ¿no? No tengo ni la menor idea. ¿No has estudiado? No he estudiado. Pues tu futuro depende de ello, porque esto es una de las preguntas del examen imperial chino. Que es decir, los exámenes siempre nos pueden poner nerviosos, pero te aseguro que este examen acabó provocando la que posiblemente sea la crisis de ansiedad por examen más chunga de la historia. Vale, hoy tu sección se llama Lo imposible. Correcto. ¿Y qué es esto imposible? Tiene que ver con estos caracteres que me estás dando. Bueno, también esto era un poquito imposible. Esto es una pregunta del examen imperial chino. Es el examen que se utilizaba en el imperio para abastecerse de funcionarios. Mientras en Europa, en Occidente, normalmente los cargos públicos estaban limitados a la aristocracia, en China desde el siglo VII en adelante se van introduciendo, digamos, este elemento de meritocracia que, bueno, pues abre la puerta a que un campesino del último rincón de China pues tenga la posibilidad de hacer este examen, aprobarlo y formar parte del funcionariado. Adquirir. Concurso oposición. Exactamente, de hecho esta es la inspiración para las oposiciones actuales. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues que todo es muy masivo. En China, fíjate todos los cubículos para hacer este examen, la cantidad de gente que lo hacía y qué poca gente lo pasaba, un 1% solamente lo pasaba, con lo cual digamos que es algo que te generaba un poquito de estrés. Y esto es lo que le ocurrió al protagonista de nuestra historia de hoy, que es Hong Xiuquan. Aquí lo tienes. Este hombre era hijo de unos campesinos del sur de China, de la etnia Hakka, una etnia marginada por la hegemonía manchú. Sus padres se esforzaron un montón en que pudiera estudiar, pero el chico no había manera. Se presentó una vez al examen, suspendió, se presentó otra vez al examen, volvió a suspender, hasta que en 1837, el año en que nos ha traído el condensador de flujo, se presentó por tercera vez y ya hizo catacroqueta. Ahí se le fue, tuvo una crisis nerviosa después del tercer suspenso, pero tan bestia que estuvo varios días delirando. Sus padres pensaban que se les moría y cuando más o menos se recuperó, explicó que había tenido una visión, que había ido al cielo. Vale, esta visión que había tenido, ¿en qué consistía? Pues vas a flipar. Él fue al cielo y descubrió que tenía una segunda familia en el cielo. Tenía un padre celestial, una madre celestial, un hermano mayor celestial, hasta una cuñada celestial. Tener cuñadas en el cielo, pues vaya rollo. Y bueno, y él estaba allí, muy alucinado, y el padre celestial tenía una gran barba dorada y estaba muy enfadado porque tenía el cielo lleno de demonios. Y le dijo a Hong que no podía ser. Entonces le dio una espada para que matara, junto con la ayuda de su hermano mayor celestial, que matara a todos los demonios del cielo, y es lo que hizo en esos días que estuvo ahí un poquito chungo hasta que se despertó. Bueno, él explicó esta visión y a priori, ya está, no pasó nada más. Pero ocurrió una cosa, y es que en 1846 a Hong se le ocurre hacer otra vez el examen imperial chino. Y por supuesto vuelve a catear de nuevo. Lo que pasa es que esta vez ya no le dio una crisis nerviosa, sino que le dio una bajona. Se fue para su casa, vaya rollo, la vida no tiene sentido, y se puso a mirarse unos panfletitos que hacía muchos años le había dado un misionero cristiano. Y cuando vio aquellos panfletos cristianos, y fue una revelación, ¿no? Porque toda su visión tenía sentido. El Padre Celestial que vio era, evidentemente, Dios Padre de los cristianos, y su hermano mayor era Jesucristo. Jesucristo. Jesús era su hermano mayor. Él quedó muy convencido de esto, entonces empezó a interesarse por el cristianismo y a crear una especie de fusión mezclada con el xenismo, la religión tradicional china, y con retazos de otras confesiones, y se juntó con dos amigos que también habían cateado el examen imperial, eran un poquito los resentidos, a expandir esa fe, expandir la base ¿de qué? Así en el cielo como en la tierra, de eliminar demonios. En este caso lo que hacían era destruir todos los altares, libros sagrados del confucianismo, del budismo, y cabreando a todos los vecinos, pero al mismo tiempo atrayendo muchísimos seguidores. Para 1850 eran ya entre 20 y 30.000 seguidores. Madre mía, o sea, yo te iba a decir que había empezado como Rosalía, haciendo fusión, pero luego ya se ha pasado directamente a la Inquisición. Y aún, espérate que no has visto nada. O sea, esto es solamente los entremeses. Porque ¿qué pasó? Los demonios no eran simplemente los altares, estaban totalmente encarnados en la dinastía dominante, en los manchúes. Con lo cual lo que hicieron fue iniciar una rebelión, la rebelión Taiping, que lo vamos a ver aquí con la realidad aumentada. Esta rebelión que se inició, pues esto, en la región del sur de China, fue una guerra de guerrillas loquísima, muy difícil de controlar, en la que ellos se iban moviendo constantemente hacia el norte y sobre todo hacia el este, tomando algunas ciudades, abandonándolas después, hasta que llegó en 1853 a Nankín. Y cuando llegó a Nankín, dijo, aquí me quedo. Esta va a ser la capital del nuevo reino que yo voy a crear, el Reino Celestial de la Gran Paz, y así es como llamó a su nuevo estado, el Reino Celestial de la Gran Paz.
¿Cómo funcionaba esta gran paz? Bueno, pues tenías paz básicamente matando a todos los manchúes. Desde luego no hay mayor paz que matar a todo el mundo. Claro, nadie Eso- te molesta. Eso funciona. Nadie te chista. Claro, una vez ya estuvo aquello limpio de manchús y había silencio y una gran paz, se puso a hacer reformas. ¿Qué es lo primero que reformó? Por supuesto, el sistema de examen imperial chino, que yo creo que el tío iba y dijo, yo quiero el poder simplemente para reformar esto. Por ejemplo, me encantaría a mí hacer esto en selectividad. Bueno, sería una opción, aunque, en fin, matar a millones de personas no es bonito. Yo recomiendo sufrir un poquito. A millones de personas. Sí, ya te he dicho que las consecuencias de este examen eran absolutamente imposibles. Todo por un examen, Todo vale. por un examen. Porque hizo reformas este señor. Hizo reformas. Bueno, en esto del examen, por ejemplo, tiene cosas interesantes, como que fue la primera vez en la historia que la mujer pudo acceder al examen oficial chino, para también tener sus crisis nerviosas ellas. Era genocida, pero igualitario. Bueno, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, él estableció una especie de reino cristiano shenista un poco extraño, en el que había monogamia obligatoria, prohibida la prostitución, prohibida las concubinas, prohibido el alcohol y las drogas, prohibida la propiedad privada, el campo era de todos para trabajarlo de todos, por lo menos eso sobre el papel. En la realidad, pues era militarización absoluta, pobreza, en fin, fueron unos 11 años bastante chungos hasta que ya la historia acabó, por suerte, con la muerte de Hong, una muerte que además estuvo a la altura, yo creo, de su vida. Estamos ya en 1864, Nankín, la capital, ya es prácticamente lo que queda del reino celestial de la Gran Paz, está asediada, sin recursos, sin comida, y a Hong se le ocurre decir, pues como no podemos comer, vamos a comer maná, ¿no? Como en la Biblia. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que la traducción del concepto de maná ya es complicado, pasarlo al chino. En chino, la traducción que habían hecho tenía como dos acepciones, un tipo de planta y también como el rocío sobre las plantas. Y entonces Hong dijo, bueno, pues ya está, si tenéis hambre, comámonos todas las plantas mojadas que encontremos por el castillo. Pues no sé qué porquería se comió, pero al cabo de unas semanas los demás no le hicieron caso, pero él sí acabó muriendo. Y nada, un par de años después la rebelión ya había sido aniquilada. Pero tú fíjate bien, Juan, estamos hablando de una rebelión que mostró las costuras del Imperio Chino, que duraría poco más de 50 años después, porque ya se empezaría la República de China, y además es que estamos hablando de un conflicto, decíamos millones. 20 millones de muertos es la cifra que se maneja como la más plausible para esta rebelión, para esta guerra. Estamos hablando del conflicto con más muertos antes de la Primera Guerra Mundial. Y todo por un puñetero examen. 20 millones de muertos y todo esto por un examen. Yo siempre digo que prefiero hacer trabajos, los exámenes acaba mal. Ahí no te falta razón, porque con los trabajos a veces curra uno y los demás no, como en este caso, que tú has hecho todo el trabajo para explicarnos lo imposible. Así que muchísimas gracias, Javier Traite.